Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Muy posiblemente la mayoría de vosotros conoce ya el tomillo como una planta que se utiliza a forma de especia en cocina, especialmente en la cocina italiana es muy utilizada. Pero en este vídeo no os vengo a hablar de recetas de cocina, sino a explicaros para qué sirve el tomillo como planta medicinal, porque como vais a ver tiene unos usos fantásticos. Os explicaremos todos sus beneficios, pero sobre todo, y muy importante, en la última parte del vídeo haremos mención tanto a sus efectos secundarios, a sus contraindicaciones, como a la dosificación, porque es una planta que su uso medicinal es tan sumamente potente que debemos utilizar con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento todo. El primer uso que le vamos a dar al tomillo, y así está recogido en la Farmacopea Europea, es su uso como expectorante y antiespasmódico. Esto es debido a que los componentes químicos naturales que tiene el tomillo, el carbacrol, los fenoles, etc., tienen una actividad muy marcada sobre la musculatura lisa que está envolviendo a los bronquiolos. Sabéis que el bronquiolo tiene una estructura cartilaginosa, que es la que va conduciendo al aire, pero alrededor hay una musculatura lisa. Actuando sobre esta musculatura lisa y sobre los cilios respiratorios, va a tener este doble efecto, antiespasmódico y sobre todo favorecer la expectoración, es decir, la eliminación de moco. Luego el tomillo tiene también un fantástico efecto antiséptico. Os tengo que decir, por ejemplo, que a principios del siglo XX, cuando todavía no se había popularizado el uso de antibióticos, se utilizaba el tomillo como las infusiones de tomillo como antiséptico. De hecho, tiene una potencia antiséptica superior al agua oxigenada. Esto os lo pongo como referencia. Y esta capacidad antiséptica se va a dar no solo frente a gran positivos y a gran negativos, sino frente a ciertos tipos de hongos. Por ejemplo, el tomillo es muy eficaz para tratar las infecciones por Candida albicans. Para las candidiasis funciona muy bien. Luego el tomillo tiene también lo que se conoce como capacidad béquica. ¿Este nombre qué quiere decir? Pues básicamente que las infusiones de tomillo, tomadas como luego os voy a explicar que hay que preparar, pues sirven para cortar la tos. Actividad béquica es los productos que tienen esta actividad, significa que son productos que reducen la frecuencia y la intensidad de la tos. Y entre ellos destaca uno de los más interesantes, las infusiones de tomillo. Es increíble, pero también beber infusiones de tomillo tiene un efecto antiparasitario. Es cierto que básicamente ese efecto se da frente a un tipo de parásito, el anquilostoma, pero hay que reconocer que es uno de los parásitos más frecuentes que podemos encontrar a nivel intestinal. Luego el tomillo tiene una increíble capacidad antiinflamatoria. Es un antiinflamatorio fantástico, básicamente porque en la composición del tomillo hay altos niveles de carbacrol, un producto que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, un mediador del dolor y la inflamación a nivel de todo el organismo. De hecho, si os fijáis, la gran mayoría de linimientos y ungüentos que se venden a nivel comercial para aplicar sobre la piel llevan aceite de tomillo, es decir, huelen un poco a tomillo, porque se intenta con este tipo de aceite conseguir una cantidad de carbacrol que tenga este efecto antiinflamatorio para tratar golpes, torceduras, inflamaciones, etcétera, a nivel de las diferentes articulaciones y ligamentos. Tiene también una capacidad denominada capacidad eupéptica. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo tomas una infusión a modo de aperitivo, pues va a facilitar y mucho la posterior digestión que tengas de los alimentos. Se ha visto también que el tomillo tiene cierta capacidad estrogénica. No es una barbaridad, pero podría ser un coadyuvante, es decir, un producto que nos ayudase al tratamiento de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, y por lo tanto, ¿para qué enfermedades podemos utilizar en nuestro día a día el tomillo? Pues, por ejemplo, prepararse una infusión de tomillo es un coadyuvante, es un producto que nos va a venir muy bien para tratar cualquier tipo de problema respiratorio, desde faringitis, bronquitis, etcétera. Todo lo que acabe en itis y que tenga que ver con el aparato respiratorio va a poder ser tratado con infusiones de tomillo. Lógicamente, solo con eso no se va a curar,
pero es un coadyuvante, es un producto que va a ayudar y mucho a recuperarnos de cualquier problema respiratorio. También viene muy bien por su gran capacidad antiséptica su uso como colutorio, es decir, tú tienes cualquier problema de estomatitis, es decir, de gingivitis, de problemas de encías, de periodontitis y demás, no quiere decir que te cure la periodontitis, pero todo ese proceso inflamatorio a nivel bucal, de la cavidad bucal, de esa mucosa, va a poder ser tratado efectivamente con este tipo de infusiones. Y ya luego, por ejemplo, si os compráis cualquier tipo de aceite de tomillo, esto lo podéis utilizar pura y llanamente como mero ungüento para cualquier tratamiento de dolores, torceduras, es decir, cualquier tipo de problema en la piel que sea o en las articulaciones que tenga un reflejo inflamatorio, va a poder ser tratado con un aceite de tomillo, porque tiene esta capacidad antiinflamatoria gracias a los altos niveles de carbacriol que posee el tomillo. ¿Y qué contraindicaciones tiene tomar el tomillo? Pues si lo tomáis a modo de infusión, la única precaución que va a tener el uso de tomillo va a ser pues en personas que tengan algún tipo de hipersensibilidad a alguno de sus componentes, a los fenoles, al carbacriol, etc. El problema ya más viene con el uso de los aceites de tomillo, que para nada van a estar indicados en el caso tanto de mujeres gestantes como de mujeres lactantes. ¿Y cómo podemos tomar el tomillo? Pues hay múltiples formas muy efectivas de tomar tomillo. Una es vía infusión. Para hacer una infusión se hacen por lo general infusiones al 5%, es decir, el 5% que sea tomillo y el resto agua. Esto tomando 2-3 tazas al día es más que suficiente. Venden también extracto seco en cápsulas. Vienen a llevar unos 300 miligramos de extracto de tomillo. Esto sobre todo se toma por su practicidad, porque si vas con prisas y demás, quieres tener un tratamiento para lo que hemos indicado anteriormente, pues es mucho más fácil. Y otra manera de aprovecharnos de los beneficios del tomillo es su uso por vía tópica. Por vía tópica podéis utilizar la misma infusión que antes hemos comentado, que iba a ser bebida. Podéis utilizar también los aceites de tomillo y los extractos en alcohol de tomillo. Se venden tanto tomillo en extracto mezclado con alcohol o directamente aceites de tomillo, es decir, tomillo que se ha infusionado con diferentes tipos de aceite. Estas dos últimas maneras vienen muy bien para cualquier tratamiento, como os comentaba antes, de vía tópica, de golpes, traumatismos, torceduras, dolores musculares, etcétera, etcétera. Y nada más, espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.